Critíquenme, lloren o insúltenme si les da la gana, pero no me arrepiento de todo lo que le hago a esa calaña de la humanidad. Sabemos que el Harfuch es un hombre que no es de mucha paciencia. Es más, me alegra no ser ladrón porque ya verás tú dónde le caigas mal a este sujeto, el cual sin miedo ni nada está en una guerra contra los chapitos, los cuales luego de que su jefe fuera capturado, lo que hicieron en el helipuerto de Harfuch nadie se lo esperó. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Todo comenzó meses antes de la captura, cuando los informes de inteligencia revelaron que Iván Archibaldo se estaba moviendo con menos cautela. Después de la caída de algunos de sus principales operadores, el capo había reforzado su seguridad, pero también había cometido errores. La red de informantes de Harfuch se infiltró en los barrios más controlados por el cártel, en las rutas de trasiego, en los escondites de los sicarios. Poco a poco el cerco se cerró. Se necesitaba una trampa perfecta, un golpe tan devastador que no le diera tiempo de escapar. El punto clave llegó cuando los informantes reportaron que Iván Archibaldo asistiría a una reunión de emergencia en un rancho fortificado en la sierra de Sinaloa. Era una oportunidad única. Se sabía que cada vez que Iván Guzmán salía de su escondite, lo hacía rodeado de un ejército de sicarios. Era casi intocable, pero la desesperación lo obligó a salir. El cártel estaba perdiendo fuerza. Las finanzas se estaban viendo afectadas y los golpes de Harfuch lo habían acorralado más de lo que imaginaba. Si quería seguir en pie necesitaba reestructurar su organización, y para eso tenía que moverse. La fecha estaba confirmada. El rancho sería el epicentro de una reunión de alto nivel donde estarían los jefes de plaza, los comandantes de los sicarios más letales y los operadores financieros. No era solo la oportunidad de capturar a Iván, era la oportunidad de decapitar al cártel de una vez por todas. La operación fue planeada con precisión quirúrgica. Harfuch no dejaría cabos sueltos. Las fuerzas especiales fueron movilizadas en absoluto secreto. Unidades de élite del ejército, la marina y la Guardia Nacional se dividieron en varios grupos para atacar desde múltiples flancos. No habría margen de error. Helicópteros artillados despegaron desde bases clandestinas, mientras convoyes de vehículos blindados avanzaban en dirección al rancho. La noche era oscura, pero la tormenta de fuego que estaba por desatarse convertiría a la sierra en un infierno. La primera fase del operativo comenzó con la eliminación silenciosa de los vigías. Francotiradores camuflados en la montaña abatieron a los guardias apostados en las torres de vigilancia sin que nadie dentro del rancho se percatara. Luego, un dron de reconocimiento transmitió imágenes en tiempo real a la base de mando de Harfuch. El objetivo estaba dentro. El ataque fue fulminante. En cuestión de segundos, el estruendo de las explosiones sacudió la tierra. Los accesos al rancho fueron bloqueados con vehículos militares y las rutas de escape fueron selladas con barricadas improvisadas. Los sicarios intentaron reaccionar, pero la ofensiva fue brutal. Los helicópteros abrieron fuego contra los vehículos blindados del cártel, destruyéndolos antes de que pudieran ser utilizados para la fuga. Dentro del rancho el caos se desató. Los hombres de Iván intentaron resistir, pero las fuerzas especiales avanzaban con una precisión letal. Cada habitación fue despejada con ráfagas de fuego, con explosiones controladas, con combates cuerpo a cuerpo en los pasillos estrechos. En medio del fuego cruzado, Iván Archibaldo supo que no había escapatoria. Los sicarios caían a su alrededor. Las paredes del rancho estaban perforadas por balas, y la única salida que tenía estaba bloqueada por soldados que no estaban allí para negociar. Intentó correr hacia la parte trasera del rancho, donde lo esperaba una camioneta blindada con el motor encendido. Pero la suerte no estaba de su lado. Un helicóptero detectó el movimiento y disparó una ráfaga que destrozó el vehículo en cuestión de segundos. El estruendo de la explosión iluminó la noche, y los soldados aprovecharon la distracción para avanzar. Iván corrió, desesperado, buscando cualquier ruta de escape, pero ya era tarde. Fue derribado con una bala en la pierna, cayó al suelo con un grito de dolor, su sangre empapando la tierra. Intentó arrastrarse, alcanzar su arma, pero en un instante sintió el peso de una bota aplastándole la espalda. Cuando levantó la vista, vio a Omar García Harfuch parado frente a él. Los soldados rodeaban la escena, con sus armas apuntando directamente a su rostro. Iván intentó hablar, pero Harfuch solo lo miró con una expresión de absoluto desprecio. No había nada que decir. «Hasta aquí llegaste», fue lo único que dijo Harfuch antes de que los soldados lo esposaran con brutalidad. ¿Será el fin del cártel de los Chapitos? Los Chapitos no iban a quedarse de brazos cruzados. Nunca lo hacían.
Desde la captura de Iván, la tensión en Sinaloa aumentó como gasolina derramada en el suelo, esperando una chispa. Había rumores de represalias, de nuevos ataques, de una respuesta que haría temblar a las fuerzas de seguridad, y la chispa llegó en el momento más inesperado. Los chapitos encontraron el punto débil. Sabían que los helicópteros de combate de Harfuch habían sido clave para capturar a Iván. Fueron esas malditas máquinas voladoras las que sellaron su destino. Desde el aire los soldados habían cerrado cualquier ruta de escape, destruyendo los vehículos que podrían haberlo sacado del rancho, bloqueando las montañas con fuego y metal. Fue la superioridad aérea la que hizo imposible su huida, así que tomaron una decisión: destruir el helipuerto desde donde operaban esos helicópteros. No era solo una venganza, era una estrategia. Si el gobierno perdía el control del cielo, la guerra volvería a ser de ellos. Si los helicópteros quedaban fuera de servicio, podrían moverse con más libertad, lanzar sus ataques con menos riesgo y reorganizar su estructura sin tener a Harfuch vigilándolos desde las alturas. El ataque fue planeado con precisión quirúrgica. Los chapitos sabían que no podían hacerlo de frente. Un asalto directo habría sido suicida. Así que usaron a sus mejores operadores, hombres entrenados en explosivos, infiltración y sigilo. El helipuerto estaba en una base militar en las afueras de Culiacán, protegido pero no impenetrable. No podían simplemente entrar con camionetas artilladas y disparar a lo loco. Tenían que hacerlo de manera quirúrgica. Se movieron en la oscuridad. La noche estaba cerrada cuando un convoy de vehículos robados avanzó sigilosamente por una ruta secundaria que bordeaba la base militar. No usaron luces, no querían ser detectados antes de tiempo. Cada movimiento estaba calculado. Un grupo de sicarios descendió a unos kilómetros de la base, cargando mochilas con explosivos de alta potencia, diseñados para detonar en cadena y reducir a cenizas cualquier estructura cercana. Se movieron como sombras, esquivando patrullas, usando túneles de drenaje para acercarse sin ser vistos. Cuando llegaron a la cerca perimetral del helipuerto, trabajaron en silencio. Uno de ellos, un experto en demolición que había trabajado con exmilitares corruptos en el pasado, colocó los explosivos en puntos estratégicos. Las cargas estaban diseñadas para causar el mayor daño posible. No solo destruirían el helipuerto, sino que harían que la explosión se sintiera a kilómetros de distancia. El tiempo jugaba en su contra. No podían quedarse mucho. La vigilancia era constante, pero esa noche los soldados habían bajado la guardia. El factor sorpresa estaba de su lado. Cuando todo estuvo listo, el líder del equipo activó el temporizador. Se miraron entre sí, respiraron hondo y desaparecieron en la oscuridad. El infierno se desató minutos después. Las explosiones fueron tan brutales que iluminaron el cielo nocturno como si fuera de día. El suelo tembló. El estruendo sacudió las ventanas de los edificios cercanos. Los helicópteros que estaban estacionados en el helipuerto fueron devorados por la onda expansiva. Las llamas se alzaron como gigantes hambrientos, consumiéndolo todo a su paso. La base entró en caos. Los soldados corrieron en todas direcciones, intentando entender qué demonios acababa de pasar. Pero cuando llegaron al helipuerto, ya no quedaba nada que salvar. Harfuch recibió la noticia en menos de 5 minutos. Su teléfono vibró en la madrugada. No necesitó ver el mensaje para saber que algo había salido mal. Cuando atendió la llamada, la voz del oficial al otro lado de la línea estaba cargada de tensión. «Jefe, el helipuerto lo destruyeron». Silencio. «¿Heridos?», preguntó Harfuch con voz gélida. «Múltiples, pero lo peor es que los helicópteros están fuera de servicio». Harfuch cerró los ojos por un momento. Sabía lo que significaba. Los chapitos lo habían golpeado donde más dolía. Sin su poder aéreo, sus operativos se volverían más lentos, más vulnerables. Los cárteles aún controlaban las carreteras, las montañas, los pueblos que servían como refugio. Sin helicópteros, cada incursión sería más peligrosa, cada captura sería más difícil. Era un golpe de genios. Harfuch respiró hondo y se enderezó en su asiento. La guerra acababa de cambiar. Los chapitos no solo estaban vengando a Iván, estaban preparando algo más grande. Ahora que el gobierno había perdido los cielos, ellos podían moverse sin el miedo de ser cazados desde el aire. Podían planear su próximo ataque, y Harfuch sabía que vendría. Sabía que no se detendrían hasta que su venganza estuviera completa. Se levantó y salió de su oficina. Los soldados lo esperaban con miradas de incertidumbres. «Aseguren todas las rutas de escape en la ciudad. Levanten retenes en cada entrada. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización». Su voz era un filo de acero. «Si quieren una guerra, la tendrán».
¿Hasta dónde sería capaz de llegar el Harfuch? En las entrañas de su búnker de operaciones, Harfuch contemplaba el mapa extendido sobre la mesa. Sus ojos no parpadeaban, sus manos estaban firmes. Ya había tomado una decisión. Destruiría a los chapitos. No dejaría a uno solo con vida. No era solo una cuestión de justicia, era personal. Lo que hicieron no solo fue un ataque militar, fue un desafío directo a su autoridad, a su poder. Y nadie desafía a Omar García Harfuch sin enfrentar consecuencias devastadoras. La inteligencia ya tenía la ubicación, un rancho fortificado en las montañas de Durango. Allí se habían reunido los líderes del cártel, los mismos que habían planeado el ataque al helipuerto, los mismos que habían jurado vengar la captura de Iván Archibaldo. Pensaron que podían reorganizarse, regruparse y golpear de nuevo, pero estaban equivocados. Harfuch no iba a esperar, no iba a darles tiempo para respirar. Iba a caer sobre ellos como una tormenta de fuego y plomo, y no dejaría nada en pie. El operativo fue planeado en absoluto secreto. No podía haber filtraciones, no podía haber errores. Utilizó su red de informantes para asegurar cada detalle. Sabía cuántos hombres había en el rancho, cuántas armas tenían, cuántos vehículos blindados estaban estacionados en el perímetro. Sabía que el terreno era accidentado, con rutas de escape ocultas entre las montañas. Pero también sabía algo más. No estaban preparados para un ataque de esa magnitud. No esperaba que respondieran tan rápido. Eso era su ventaja. La noche de la operación, el aire estaba cargado de electricidad. Los comandos de élite se movieron con precisión quirúrgica. Utilizaron vehículos sin insignias, camiones civiles adaptados para el combate. Se dividieron en 3 grupos para atacar desde diferentes flancos. Se aproximaron por los caminos menos vigilados, en silencio, sin luces. Nadie dentro del rancho sabía que el infierno estaba a punto de desatarse sobre ellos. El ataque comenzó con una explosión ensordecedora. Harfuch había ordenado volar las torres de vigilancia primero, eliminando los ojos del cártel. Los vigías no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus cuerpos fueron lanzados al aire por la onda expansiva, y cuando cayeron al suelo ya no eran más que muñecos rotos. La confusión se extendió como un incendio. Los hombres de los chapitos corrieron hacia sus posiciones, pero ya era demasiado tarde. Los comandos de élite irrumpieron con una precisión letal. Se movían en formación cerrada, avanzando en silencio, disparando solo cuando era necesario. Las primeras víctimas ni siquiera vieron venir la muerte. Fueron derribados con tiros precisos en la cabeza. No hubo margen de error. No se dio cuartel. Los sicarios que intentaron organizar una defensa fueron barridos por ráfagas de metralla que destrozaron sus cuerpos antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. El sonido de los disparos resonó en las montañas, amplificado por el eco, como si el cielo mismo rugiera de furia. Dentro del rancho el caos era absoluto. Los líderes del cártel gritaban órdenes desesperadas, tratando de organizar una resistencia. Algunos intentaron huir por los túneles de escape, pero Harfuch ya había pensado en eso. Los explosivos colocados estratégicamente hicieron estallar las salidas subterráneas, sellándolas bajo toneladas de roca y escombros. No había salida, no había salvación. La desesperación se apoderó de ellos. Se dieron cuenta de que estaban atrapados como ratas. La batalla se intensificó cuando los comandos irrumpieron en el interior del rancho. Las habitaciones se convirtieron en campos de ejecución. Los sicarios resistieron con fiereza, disparando en todas direcciones, pero sus balas no podían detener el avance implacable de las fuerzas especiales. Los soldados se movían como sombras, usando la oscuridad a su favor, apareciendo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Cada disparo encontraba un objetivo, cada movimiento estaba calculado. El fuego se extendió por el complejo. Las llamas devoraban las paredes de madera, el humo llenaba los pasillos, y el aire se volvía irrespirable. Los hombres de los chapitos tosían, sus ojos enrojecidos por el humo, sus pulmones ardiendo. Pero no había piedad. Harfuch había ordenado que no quedara nada. Los que intentaran escapar eran acribillados en el patio. Los que se rendían eran esposados y arrojados al suelo como animales. Nadie era tratado con dignidad. Nadie merecía compasión, no después de lo que hicieron. El líder de la célula, un hombre apodado El Puma, intentó escapar en una camioneta blindada. Pisó el acelerador atravesando el portón trasero con la esperanza de encontrar un camino hacia la libertad. Pero Harfuch ya había previsto su huida. Un misil antitanque disparado desde una de las colinas cercanas impactó el vehículo, transformándolo en una bola de fuego que iluminó la noche como un sol artificial. El humo negro se elevó en espirales mientras el metal retorcido ardía. No hubo sobrevivientes.
Harfuch caminó entre los cadáveres, sus botas aplastando el polvo ensangrentado. No mostraba emoción, no había rabia en su rostro, solo una determinación fría y absoluta. Observó los cuerpos esparcidos en el patio, los ojos abiertos de aquellos que alguna vez habían creído que podían desafiarlo. Se detuvo frente a uno de los prisioneros, un joven de no más de 20 años, con el rostro cubierto de lágrimas y suciedad. Temblaba de miedo, sus labios murmuraban súplicas que nadie escuchaba. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Harfuch, su voz baja, afilada como una navaja. No quería. Yo solo seguía órdenes, balbuceó el prisionero, su cuerpo encogido en el suelo. ¿Seguir órdenes?, repitió Harfuch, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del joven. ¿Siguiendo órdenes destruyeron mi helipuerto? ¿Siguiendo órdenes mataron a mis hombres? ¿Siguiendo órdenes intentaron vengar a su maldito jefe? El prisionero no respondió. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. Sus hombros temblaban de miedo. Harfuch lo miró por un largo momento, sus ojos oscuros y fríos, antes de levantarse lentamente. Llévenselo, a todos, y que sufran. No quiero que ninguno muera rápido. Quiero que recuerden esta noche hasta su último aliento. Los comandos obedecieron sin dudar. Arrastraron a los prisioneros hacia los camiones militares. No hubo resistencia. Todos sabían que habían perdido, que el hombre que estaba frente a ellos no tenía compasión, y que la guerra con Harfuch acababa de volverse aún más sangrienta. Mientras el fuego consumía el rancho, Harfuch encendió un cigarro y observó las llamas danzar en la oscuridad. ¿Será que la tortura apenas está comenzando? El aire dentro del camión estaba cargado de miedo y desesperanza. El hedor a sangre y sudor lo impregnaba todo. Algunos prisioneros murmuraban en voz baja, intentando encontrar consuelo en rezos ahogados, mientras que otros simplemente cerraban los ojos y esperaban lo peor. Sabían lo que les esperaba, sabían que su destino ya estaba sellado. Los soldados a cargo del traslado no hablaban, pero de vez en cuando uno de ellos les dirigía miradas de desprecio. No sentían lástima. Para ellos estos hombres no eran más que basura. Asesinos, extorsionadores, narcotraficantes, que habían destruido comunidades enteras. No merecían otra cosa que sufrimiento. El convoy se acercó a la prisión de máxima seguridad poco antes del amanecer. El lugar estaba en silencio, pero dentro, la tensión era palpable. Los guardias esperaban, listos para recibir a los prisioneros de la peor manera posible. Sabían quiénes eran, sabían que eran los hombres que habían intentado desafiar a Harfuch, y sabían que la orden era clara: quebrantarlos desde el primer momento. Las enormes puertas de acero de la prisión se abrieron con un chirrido metálico. Los camiones entraron sin detenerse, directo al patio principal. Cuando finalmente se detuvieron, los soldados abrieron las puertas traseras y comenzaron a lanzar a los prisioneros fuera de los vehículos, sin ningún cuidado. Algunos rodaron por el suelo de concreto, gimiendo de dolor mientras sus heridas se abrían más. Otros, demasiado débiles para ponerse de pie, intentaron levantarse solo para ser recibido con golpes de tolete en la espalda. Los guardias no esperaron a que comprendieran dónde estaban. No había tiempo para eso. La humillación comenzó de inmediato. «Bienvenidos a su casa, cabrones», gritó uno de los custodios, escupiendo en el suelo frente a ellos. Uno de los prisioneros, un sicario con el rostro cubierto de sangre seca, intentó incorporarse. Apenas había apoyado una rodilla en el suelo cuando sintió la suela de una bota aplastándole el pecho. «¿A dónde crees que vas, perro?», le susurró uno de los guardias antes de patearlo en las costillas con tanta fuerza que se escuchó un crujido sordo. El hombre gritó, retrocediéndose en el suelo, pero nadie lo ayudó. Los demás prisioneros fueron obligados a formar una línea, todos con la cabeza baja, algunos con los labios temblando, otros aún intentando mantener la dignidad. Pero los golpes no tardaron en caer. Los guardias pasaron entre ellos, usando sus toletes para golpearlos en las piernas, en las costillas, en la espalda. ¿Así se sentía cuando ustedes secuestraban gente? ¿Así se sentía cuando torturaban a sus víctimas?, escupió un guardia mientras golpeaba con todas sus fuerzas a un hombre que apenas podía mantenerse de pie. Uno de los prisioneros, un joven sicario de no más de 20 años, sollozó. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y tierra. Sus manos esposadas detrás de su espalda temblaban. Sabía que no iba a salir de allí. Un guardia se acercó con él con calma, inclinándose hasta quedar cara a cara. ¿Tienes miedo, cabrón?, preguntó con una sonrisa burlona. El joven no respondió. Solo respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando en desesperación. El guardia soltó una risa seca antes de darle una bofetada tan fuerte que la cabeza del prisionero se giró violentamente hacia un lado.
La piel de su mejilla se abrió al instante. «Aquí adentro no hay chapitos que te protejan». Las carcajadas de los guardias retumbaron en el patio. Cada prisionero sabía que sus días de poder habían terminado. Ya no eran soldados del cártel, ya no eran los hombres que imponían el miedo en las calles. Eran despojos. Cuando finalmente les ordenaron moverse, los prisioneros fueron arrastrados hacia los pabellones sin la más mínima consideración. Algunos cojeaban, otros apenas podían caminar, pero no había piedad. Los golpeaban a cada paso. Si alguien caía, lo pateaban hasta que se levantara. Si alguien intentaba hablar, su boca era sellada con un puñetazo. Las celdas estaban frías y oscuras. El olor a humedad y orina impregnaba el aire. No había colchones, no había mantas, solo un suelo de concreto y una pared de acero que los separaba del resto del infierno. Uno a uno los prisioneros fueron lanzados dentro de sus celdas. Algunos cayeron de cara al suelo, sin fuerzas para levantarse. Otros se arrastraron hasta un rincón con la respiración entrecortada. Pero el tormento no había terminado. Un guardia caminó lentamente por el pasillo, golpeando su tolete contra los barrotes de las celdas. El sonido reverberaba como una sentencia de muerte. «Se van a pudrir aquí», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Los prisioneros no respondieron. Sabían que era cierto. «Aquí no hay narcotráfico, no hay armas, no hay dinero que lo saque», continuó el guardia. «Aquí no son más que escoria esperando el día en que su cuerpo sea encontrado en el suelo de su celda». Los prisioneros bajaron la cabeza. Sabían que esto no era una amenaza, era una promesa. Durante toda la noche los gritos de dolor se escucharon en los pasillos de la prisión. Los guardias no tenían prisa, no había cámaras grabando, no había testigos que pudieran contar lo que estaba pasando. Uno de los sicarios, un hombre que alguna vez había sido jefe de plaza en Sinaloa, lloraba en la oscuridad de su celda, no por el dolor físico, sino porque entendía la verdad. Su vida había terminado. ¿Pero la prensa? ¿Será que todos están de acuerdo con lo que ha hecho el Harfuch? La sala de prensa estaba abarrotada. Periodistas de todos los medios habían llegado para escuchar sus palabras. Algunos esperaban un discurso diplomático, otros anticipaban una defensa estratégica. Nadie estaba preparado para lo que realmente iba a decir. Harfuch se aclaró la garganta y miró a la multitud con una expresión de absoluta frialdad. Su rostro no mostraba ni una pizca de remordimiento. Sus ojos eran dos pozos oscuros de determinación. Cuando habló, su voz cortó el aire como un cuchillo. «Sé que me están criticando. Sé que hay quienes dicen que mis métodos son brutales, que son inhumanos. Sé que algunos han usado palabras como tortura, abuso o exceso de poder». Hizo una pausa, permitiendo que el silencio llenara la sala, que el peso de sus palabras cayera sobre todos los presentes. No había rastro de duda en su tono. No había titubeos. «No voy a negar nada», continuó, dejando que sus palabras golpearan con fuerza. «No voy a decir que lo que hice fue suave, ni que fue compasivo, porque no lo fue. No estoy aquí para lavar mi imagen ni para convencer a nadie de que soy un santo». Los flashes de las cámaras parpadearon, capturando cada expresión en su rostro, cada gesto de sus manos, pero Harfuch no pestañeó, no se inmutó. «Pero sí les voy a decir algo, fue justo», dijo, su voz volviéndose más grave. «Fue necesario». Un murmullo recorrió la sala, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Había algo en su presencia que imponía respeto, algo que incluso los periodistas más osados no se atrevían a desafiar. «¿Justo?», repitió un periodista desde el fondo de la sala, su voz temblorosa. «¿Justo como en golpear a prisioneros esposados? ¿Justo como en negarles comida y agua?». Harfuch se giró hacia él lentamente, sus ojos penetrantes como un par de cuchillas. No había compasión con ellos. «¿Justo como lo que hicieron ellos?», respondió sin un ápice de emoción. «¿Justo como cuando secuestraron y torturaron a inocentes? ¿Justo como cuando mataron a policías y colgaron sus cuerpos en puentes? ¿Justo como cuando extorsionaron a familias, cuando destruyeron comunidades enteras?». El periodista guardó silencio. Harfuch no le dio tiempo de responder. «No hablen de justicia si no saben lo que significa», espetó, su voz fría y cortante. «No me pidan compasión por hombres que no la tuvieron». Su mirada recorrió la sala, enfrentando a cada periodista, retándolos a contradecirlo. Nadie lo hizo. «Dicen que mis métodos son inhumanos», continuó, «que soy brutal, que no tengo piedad. Y tienen razón». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. No esperaba esa confesión. «No tengo piedad», afirmó, su voz tan firme como su mirada. «No la tuve cuando ordené que fueran golpeados.
No la tuve cuando di la orden de dejarlos sin comida. No la tuve cuando decidí que se pudrirían en esa celda sin ver la luz del sol. Los murmullos se intensificaron, pero Harfuch no se detuvo. ¿Y saben por qué?, preguntó, su voz ahora tan baja que la sala tuvo que contener el aliento para escuchar. Porque no son humanos. La declaración cayó como una bomba. Los periodistas se miraron entre sí, algunos con expresiones de shock, otros con fascinación. Harfuch no había terminado. Son más que basura, escupió, su tono cargado de desprecio. Son escoria que ha hecho de este país un cementerio. Seres que han convertido la violencia en su lenguaje, que han torturado, matado, extorsionado y destruido sin ningún remordimiento. El ambiente en la sala se volvió tenso, cargado. Las palabras de Harfuch no eran solo una declaración, eran una sentencia. ¿Y ahora quieren que yo tenga remordimientos?, preguntó, su voz cargada de una ironía amarga. ¿Quieren que me disculpe por hacer lo que ellos nunca hicieron? El silencio fue absoluto. No, dijo con frialdad, no me disculparé. Sus palabras eran gélidas, cortantes, letales. No había emoción en su voz, solo una certeza absoluta. Yo sé lo que soy, admitió. Sé que me llaman brutal, despiadado, inhumano, y no me importa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Porque sé que estoy haciendo lo correcto. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el aire en la sala se hubiera congelado. Esto no es un juego de buenos contra malos, continuó. Esto es una guerra contra un mal que ha corrompido nuestras calles, que ha envenenado a nuestros jóvenes, que ha destruido familias enteras. Su voz resonaba con una intensidad que electrizaba el ambiente. Y si tengo que convertirme en un monstruo para derrotarlos, entonces eso es lo que seré. Sus palabras eran una declaración de guerra. No me importa cuántas críticas reciba. No me importa cuántas veces mi nombre aparezca en sus periódicos con palabras como brutalidad o violación de derechos humanos. No me importa cuántas organizaciones vengan a señalarme con el dedo. Su voz era una roca inamovible. Porque mientras ellos lloran por sus derechos, yo estoy aquí asegurándome de que no vuelvan a matar, a violar, a torturar. Sus ojos se endurecieron. Su mirada era la de un juez implacable. No voy a pedir perdón, dijo, su tono afilado como una cuchilla. Porque yo sé una cosa que ustedes no saben. La sala estaba en silencio, todos conteniendo el aliento. No puedes destruir la maldad con palabras bonitas. Solo se destruye con fuerza, con terror, con un poder tan aplastante que entiendan que no tienen escapatoria. Sus palabras eran fuego, y yo soy ese poder. Se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. No necesitaba quedarse para escuchar las preguntas. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.